Buenas tardes desde Radio Online Club Deportivo Ronda Fútbol Base. Hoy día 9 de marzo tenemos una entrevista interesante dado que nuestro club se une a todo un proyecto como es el proyecto Tresgallo Bullying Cero. Queremos explicar que hoy tendremos a Emilio Tresgallo, un profesor licenciado en Pedagogía, orientador escolar, con más de 35 años de experiencia y que creó el proyecto Tresgallo Bullying Cero. Claro está que el Club Deportivo Ronda siempre estará unido a este tipo de proyectos por su fin, como es el bullying y el ciberbullying en este caso. Una problemática que está en auge, por desgracia, y que nosotros desde Radio Online queremos llegar a dar a conocer a través de todo un grande como es Emilio Tresgallo, para que podamos saber qué es el bullying, qué es ciberbullying, qué es el proyecto Tresgallo Bullying Cero y que hoy, vuelvo a repetir, tenemos el gusto de tener con nosotros a Emilio Tresgallo. Vamos a introducir esa canción que caracteriza a este proyecto como es el proyecto Tresgallo Bullying Cero. Proyecto anti-bullying, Tresgallo Bullying Cero. Proyecto anti-bullying, Tresgallo Bullying Cero. Bueno, Emilio, buenas tardes. Ante todo, darle las gracias por formar parte de nuestra radio. Para nosotros y para mí particularmente es muy importante tenerlo aquí en radio porque podemos llevar tus palabras a todos nuestros niños, familiares, niñas y que conozcan un poco de esta gran problemática, como es el bullying, el acoso escolar. Bien, Emilio, pues buenas tardes. Haznos una presentación. Muy buenas tardes. Seguidamente voy a hablar un poquito de mi currículum, ¿verdad? Soy el profesor Emilio Tresgallo. Soy de Cantabria y llevo pues más de 35 años residiendo en Galicia. Por tanto, podríamos decir que aunque llevo sangre cántabra en mis venas, sin embargo, soy hijo adoptivo de Galicia. En estos más de 35 años que llevo residiendo en Galicia, pues toda mi actividad docente, porque ejerzo como profesor, se ha realizado en los centros educativos de dicha comunidad. Creo que conozco pues bastante bien casi todos los ciclos, porque he estado en prácticamente todos ellos, ¿verdad? Así, por ejemplo, pues estuve alrededor de entre 10 y 11 años en educación infantil, ¿verdad? Y allí, bueno, pues pude ver cómo efectivamente los niños de educación infantil pues tenían unas necesidades diferentes de los de primaria o de la secundaria. Principalmente, pues lo que necesitaban era mucho cariño y mucha empatía hacia ellos. He estado también en el antiguo ciclo superior, en el que estuve impartiendo pues educación física, y también lengua, en el antiguo ciclo superior que abarcaba pues los cursos de sexto, séptimo y octavo, que las nuevas generaciones pues ya no los conocen, ciertamente. Bien, luego pues también he impartido en primaria diversas materias y bueno, pues en relación con el acoso escolar pues comienza hace ya 17 largos años, ¿verdad? Bien, en el 2008 comienzo a escribir en algunas revistas artículos sobre acoso escolar, como por ejemplo pues en Aula de Innovación Educativa, Aula de Secundaria, y en el 2011 pues por aquellos artículos que había publicado yo en internet, una escritora catalana contactó conmigo por correo electrónico para ver si colaboraba en un libro sobre acoso escolar
para, bueno, pues que aportara un capítulo. Y colaboré. Éramos 20 autores y el libro era de Eduardo Roldán y colaboradores, que se publicó en el 2011. En ese libro, el capítulo 5, lo escribí yo. He colaborado con personas pues ciertamente muy importantes, como por ejemplo Fuensanta Cerezo, Ferran Barri, Isabel Menéndez, Javier Urra, María Teresa Canet, Marta Ocaña, Silvia Valero o Vicente Garrido. Bien, he trabajado también pues con algunos centros educativos, ¿verdad? Ayudándoles en algunos problemas que podía manifestar en los centros. Y bueno, pues en general les he ayudado bastante. También he llevado a cabo actividades de intervención con algunos niños de educación primaria o secundaria en sus propios domicilios. En concreto, pues estoy pensando en un caso de una persona a la que bueno, me conocía a mí y yo la conocía a ella. Era la abuela de un niño que había sufrido acoso escolar en segundo de educación primaria. Entonces, pues bueno, tuve que realizar unas intervenciones en su casa para tratar de aliviar ese problema de acoso escolar o bien solventarlo. Efectivamente, gracias a Dios, pues en 15 sesiones, aproximadamente unas 30 horas, pues conseguí dar con el problema y bueno, pues el niño solucionó dicho problema, ¿vale? En algunos otros centros pues también he realizado pues algunas actividades a raíz de haber realizado un estudio con un cuestionario que es mío propio, denominado Cuestionario de Violencia Escolar entre Iguales, el llamado QDBI, y se lo ofrecí a algunos centros educativos para ver si lo querían pasar. Y para hacer este estudio, pues yo necesitaba una población de casi 2.000 alumnos, ¿vale? Conseguí 1995 y participaron ahí pues 56 centros educativos, tanto del ámbito público como del privado concertado, perdón. Bien, y efectivamente pues a todos aquellos que colaboraron conmigo, como ellos me habían hecho un favor, pues para poder pasar el cuestionario a su alumnado, pues yo también les ofrecía una ponencia, una charla sobre bullying. Y ciertamente pues muchos centros colaboraron y yo les impartí una charla gratuita. Bien, todo esto me ayudó muchísimo porque pude conocer pues a muchos profesores, directores, bueno, y profesorado en general. Entonces este es un poco así a grandes rasgos la trayectoria. Y bueno, pues ya en el 2018, como yo paso a tener menos horas de trabajo, trabajo pues los 3 primeros días de la semana, de lunes a miércoles, porque paso un contrato de relevo, tengo ya más tiempo libre, ¿no? Que sería el jueves y el viernes los tendría libre. Y entonces ahí es donde creo ya el proyecto que acabo de exponer ahora en el centro asociado de la UNED de A Coruña. Bien, por tanto el proyecto ya tiene 2 años y bueno, podemos decir que está teniendo una buena acogida. De hecho, ahora lo acabo de exponer el 16 de diciembre de 2020 y he tenido un auditorio de 354 personas. Con lo cual podemos decir que, bueno, estoy muy satisfecho. Todo ello ha sido online y, bueno, pues con las dificultades que conlleva este sistema, que no puedo ver a la gente, que no me pueden hacer preguntas en vivo y en directo. Sin embargo, realmente estoy contento y la UNED también está muy contenta de toda la labor que hemos realizado, porque mi objetivo principalmente es sensibilizar a toda la sociedad, ¿no? Y el objetivo, digamos, último sería erradicar el acoso escolar. Y bueno, pues acabo de escribir un libro en el 2020 que sería pues el acoso escolar, los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención. Está en la editorial Pirámide y bueno, pues está teniendo una acogida bastante importante.
Esta sería un poco así, a grandes rasgos, mi trayectoria. ¿De acuerdo? Bueno, he impartido, forma parte de este currículum, pues que he impartido conferencias a partir del 2007, comencé a impartir conferencias en universidades, ¿no? La primera conferencia pues tuve el honor de impartirla en mi propia tierra, aunque a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, pues efectivamente impartí la conferencia en la Universidad de Verano de Cantabria, ¿no? En el 2007. Después pues me han llamado para impartir conferencias en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿vale? En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que llevo ya pues 3 años consecutivos acudiendo como ponente a los cursos de verano de la UNED. Y ciertamente pues no hemos podido realizar más porque, claro, este año de pandemia tampoco hemos podido. Bien, bueno, pues ahí en la UNED, en las sedes de Pontevedra y en la sede de San Andrés de Rabanedo, es donde hemos realizado los cursos de verano sobre acoso escolar, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido muchísimo alumnado. Bien, ¿qué más? Bueno, pues ahora he realizado pues 4 charlas en el centro asociado a la UNED del centro de A Coruña, ¿no? El 16 de diciembre, como os decía, he impartido una charla sobre el proyecto 3 Gallo Bullying Cero, que es la primera vez que se imparte y se da a conocer en una universidad. Después, el 13 y el 20 de enero, impartí pues un curso sobre bullying y ciberbullying. Y bueno, pues también hemos tenido 92 alumnos de todos los ámbitos, ¿no? No solamente había pues docentes, sino que había padres y madres, había policías, había muchísima gente y han sido de toda España, ¿vale? Entonces, bueno, pues es también algo importante y reconfortante tanto para la UNED como para mí. Además, cerramos, digamos, este ciclo de conferencias pues el día 24 de febrero, en el cual ya expuse mi libro, El acoso escolar, los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención. Y la verdad, pues podemos decir que ha sido también enormemente interesante porque vía online mantuve un auditorio de 130 personas. Y bueno, pues un poquito más o menos así, resumido un currículo de 36 largos años, pues bueno, lo he resumido así más o menos en unos 10 minutos. Bueno, Emilio, ¿y cómo surgió esta relación de usted con nuestro club? Bien, toda esta situación comienza a raíz de la primera conferencia que impartí en el centro asociado a la UNED de A Coruña, que, como decía antes, pues se produjo el 16 de diciembre de 2020. En ella expuse mi proyecto anti-bullying, el proyecto 3 Gallo Bullying Cero. Bien, esta conferencia pues duró aproximadamente 1h30 y era vía online, y uno de los asistentes a este evento pues era Jonathan Clement, ¿verdad? Bien, yo digamos que en el proyecto, pues al final de todas las actividades que suelo realizar, y en este proyecto también, les mandaba que me pusiesen o que me hiciesen una evaluación de mi actividad, ¿no? El tema tratado, las actividades que habíamos realizado y todo esto, y que le pusieran una nota. Entonces, pues hubo más de 30 personas que ciertamente se comunicaron conmigo mediante correo electrónico, y uno de ellos fue Jonathan, y entonces me decía que efectivamente pues le había gustado mucho la ponencia del proyecto, y que él era policía y que también impartía conferencias en los colegios sobre acoso escolar. Entonces, bueno, a mí esto me llamó bastante la atención porque, bueno, sin querer, pues empecé a ver que había otras personas que sintonizaban mucho con este problema. Evidentemente, yo ya sabía que por los centros educativos de toda España iba pues la policía, ¿no? Y la Guardia Civil, impartiendo a veces pues charlas sobre
sobre bullying, sobre ciberbullying, sobre el peligro de las redes sociales y estos temas, todos ellos conexionados y relacionados. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante que una persona, pues policía, se interesara tanto por este tema del acoso escolar. Además me decía que había estado pues jugando profesionalmente en algunos equipos, como por ejemplo en el Sporting de Gijón, y yo les había comentado que aunque el proyecto, el Tres Gallo Bullying Cero, pues lo había creado yo, ciertamente yo se lo dejaba en manos de todas las personas que estaban allí escuchándome, nada más y nada menos que 354 personas. Y que por supuesto me gustaría que me facilitasen pues alguna dirección, algún correo electrónico o algún teléfono de algunos deportistas. ¿Por qué? Bueno, yo suelo utilizar este método porque para concienciar a los alumnos, a nuestros chicos, ¿verdad?, que están ahí en la calle y que efectivamente pues están viendo deporte, llegamos muchísimo más para concienciarles sobre el acoso escolar. Llega mucho más los deportistas, y si son de élite, muchísimo más que los padres, las madres o los profesores, porque a veces están un poco cansados de escucharnos. Entonces, en ese sentido, pues yo le pregunté a Jonathan si él me podía ofrecer alguna posibilidad de conectar con alguna persona pues del mundo del fútbol o de otros deportes, por el motivo que dije antes. Y efectivamente me puso en contacto, por ejemplo, pues con algún deportista de fútbol de primera división y también con el Sporting de Gijón. Y pues esto, digamos que fue también un aliciente importante para mí, porque en 17 años pues he tenido momentos de trabajo bastante solitario, ¿no? Entonces es importante en un tema como el del acoso escolar, tanto en su modalidad de bullying como ciberbullying, tener también algunas personas que te apoyen, porque si no es muy fácil quemarse, ¿verdad? Porque 17 años trabajando así en solitario, a veces puedes perder un poco el norte y puedes desanimarte. Es bastante frecuente que una persona pues se desanime y deje todo ahí comenzado. Entonces, esta fue un poco la relación con Jonathan. Y ahora, bueno, pues me pide también una colaboración pues para la radio, y así de esta manera podamos entre todos pues llegar a padres, a madres, a alumnos que además pues juegan a fútbol o practican otros deportes, y utilizar también un poco la radio pues para llegar a esos hogares, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es un poco así resumida, digamos, pues la relación con este club. Bueno, Emilio, vamos a introducir una de las canciones que va en relación a su proyecto y que es bastante bonita. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa y en esta pausa vamos a colocar la canción del proyecto Bullying Cero y que disfrutéis de esta bonita canción. Todo duerme, pero no la crueldad. Noche en blanco una vez más. Aún recuerdo el tormento, la soledad y mil razones para odiar. Y grito al mundo mi dolor, víctima de las heridas del ayer y aquel equipo vencedor, manchado por la culpa de un día más, un día más.
son palabras que ya no dolerán, y aquellos días quedan atrás, y las heridas, creo, se curarán, y sin rencores caminar. Y grito al mundo mi dolor, víctima de las heridas del ayer, y aquel equipo vencedor, manchado por la culpa de un día más, un día más. Un mundo entero por soñar, mochilas nuevas que llenar, sentir de cerca ese calor. Mi alma en vilo es un ciclón, apenas puedo recordar. Lo malo ya lo dejo atrás, lo que me queda por vivir. Un universo junto a ti, un mundo entero por soñar, mochilas nuevas que llenar, sentir de cerca ese calor. Mi alma en vilo es un ciclón, apenas puedo recordar. Lo malo ya lo dejo atrás, lo que me queda por vivir. Un universo junto a ti, un universo junto a ti, junto a ti, un universo 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 junto a ti. Bueno, pues después de esta emotiva canción en relación a este proyecto de Emilio Tresgallo, una canción preciosa, una canción muy emotiva, pues queremos, Emilio, hacerte otra pregunta, porque sabemos que usted ha escrito varios libros y uno de los últimos libros está teniendo bastante aceptación, como es su libro sobre el acoso escolar. Cuéntanos, háblanos un poco sobre este libro. En relación a mi libro, el que acabo de escribir en el 2020, como os decía antes, era el titulado Acoso escolar, los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención, pues está dirigido a un público bastante amplio, ¿vale? Vale para docentes, para pedagogos, para psicólogos, para padres y madres, para alumnos de secundaria, para FP, para alumnos de máster, para TFM, etcétera, etcétera. Bien, en principio el libro tendría dos partes bien diferenciadas. Una parte que sería teórica, en la cual, como yo no sé qué nivel tienen mis posibles lectores, pues entonces he comenzado con un nivel que valga para todos. Entonces he comenzado definiendo lo que es el acoso escolar. Además, me parecía interesante analizar cuáles podrían ser las presuntas causas de dicho problema. Pero también es importante que se analicen las consecuencias o las secuelas, y ahí analicé pues 29 términos importantes relacionados con las secuelas que puede sufrir cualquier víctima de acoso escolar. Bien, además es importante tener en cuenta también pues otro aspecto, como por ejemplo las falsas ideas, ¿no? O las ideas erróneas que suele tener la gente con relación al acoso escolar. Por eso analicé un poquito también los mitos, que serían aquellas ideas
que nos impiden ver la verdadera dimensión del acoso escolar. Como por ejemplo, pues decir que lo que se oye a veces en la calle, ¿no? Decir, bueno, pues el acoso escolar no tiene importancia, es cosa de niños. Bueno, pues miren ustedes, el acoso escolar no es una cosa de niños, cuando ciertamente ya ha habido algunos chicos y chicas que han muerto por causa del acoso escolar, no podemos decir que sea un juego de niños. Por lo tanto, esto es importante. Analizo también en la primera parte, pues la responsabilidad de los diversos medios con relación a este problema, y creo que tienen responsabilidad pues los padres y las madres, porque son los primeros que tienen que imponer pues unas normas razonadas, pero en definitiva imponer unos límites y unas normas a sus hijos, y esto es necesario. Y por supuesto, digamos que derribar esos falsos mitos de que cuando a un hijo se le ponen normas pues se puede traumatizar, nada más lejos de la realidad. Además, creo que otro sector implicado pues serían también pues los centros educativos, porque desde los centros educativos hay que llevar a cabo pues unos protocolos que sean claros y evidentes y que no sean teóricos, que resuelvan el problema si es posible y que sean bastante nítidos y claros para todas las personas que lleven a cabo dicho protocolo. Y por supuesto una responsabilidad que tendría que radicar en la sociedad en la que estamos, en la que ciertamente pues hay bastante violencia, y los alumnos y los niños van copiando de esa violencia que ven y observan en nuestra sociedad. Y también hacía referencia un poquito en la primera parte a la responsabilidad que tienen también esos políticos, que a veces pues nos están sometiendo a cantidad de leyes educativas en cortísimo periodo de tiempo, y ciertamente no hay posibilidad de que nuestros alumnos asimilen esas leyes educativas, ni tampoco los propios profesores. Por lo tanto, creo que es importante que lo tengan en cuenta. Pero además creo que lo más importante sería la parte práctica. Entonces, bajo el paraguas de el bullying práctico, ¿no? Pues ahí aporto diversos aspectos importantes para que los puedan llevar a cabo pues el profesorado o las personas que lo utilicen. Y así, por ejemplo, aporto una novedad, que es el llamado cuestionario de violencia escolar entre iguales, que antes os lo comentaba un poquito, que es el llamado QDB, ¿vale? Y tiene un aspecto importantísimo, y es que no solamente podemos detectar el llamado acoso tradicional, aquel que se realizaba en los centros educativos, pues cuando un alumno le pegaba una colleja a otro o le pegaba patadas en el recreo, sino que también puede detectar pues, los problemas que se pueden transmitir por medio de las redes sociales, ¿vale? Y diversos problemas que el otro día explicábamos en el curso, ¿no? Como puede ser pues algunos retos, como por ejemplo pues yo qué sé, Olivia, Momo, o algunos acosos que ya niños desde pequeñitos ya están acudiendo a las redes sociales y acuden a veces con sus amigos o sus compañeros, y ciertamente creo que no están preparados para ello. Pero además hay otro aspecto práctico que aporto, que sería una guía baremo de indicios bullying, que llamo yo. ¿Para qué? Pues para la identificación del problema del acoso escolar. De esta manera he aportado una tabla en la cual he puesto pues algunos indicios que pueden ser interesantes tanto para el docente como para los padres, las madres o los parientes de ese chico que acude a casa pues con la ropa sucia o rota, o que ha dejado de comer, o que no puede dormir bien, o que ya no quiere utilizar su teléfono móvil porque a través de él están llegando múltiples acosos, etc. Entonces, en esa tabla le he puesto unas celdas, ¿verdad? Y están vaciadas, con lo cual, pues la persona que quiera realizar una detección, lo único que tiene que hacer es poner una cruz, y cuando vea que eso se produce con muchísima frecuencia, se podrá dar cuenta de que tiene que ir a acudir al centro educativo para pedir ayuda, y allí le pueden pasar a esa presunta víctima pues un cuestionario para realmente realizar una detección, digamos, que científica, ¿no? No solamente que nos valgamos de la intuición. Y además
hay una serie de vídeos que tengo alojados en mi canal de YouTube, ¿vale? Y esos vídeos también sirven para la sensibilización, con lo cual un padre, por ejemplo, pues puede ver esos vídeos con sus hijos, que aunque sean de corta edad, no tiene ningún problema, porque normalmente los vídeos son de cortita duración, es decir, entre 15 y 30 segundos más o menos. Todos ellos se pueden observar perfectamente, escuchar, ¿vale? Bueno, y ver, porque son vídeos, con lo cual pues se puede llevar a cabo alguna sensibilización. Y luego, además, podemos también aportar, y aporta el libro, una bibliografía formativa, ¿vale? Porque he aportado una bibliografía, libros, tanto para el profesorado como para alumnos a partir del sexto de quinto y sexto de primaria, para secundaria, para bachillerato, para FP, para gente que está terminando el trabajo de fin de grado, para másteres, por ejemplo, o, no sé, alumnado de grado de magisterio u otros. Y bueno, pues esto es importante. Y luego, por supuesto, también para padres y madres. Y ciertamente el libro que acabo de escribir, el de acoso escolar, pues me parece muy interesante también para todos los padres, porque en él les alerto también de los peligros que pueden ocasionar las redes sociales. Y uno de los peligros a los que estamos asistiendo continuamente es el que los padres y las madres están subiendo de manera, a veces, no sé si inconsciente, fotografías de sus hijos, pues cuando comienzan a gatear o cuando están desnudos en la bañera, y las suben a veces a sus redes sociales, ignorando que al cabo de un año, pues quizás algunos padres han podido subir más de 1000 fotografías a esas redes sociales, y luego las han podido utilizar, o las pueden utilizar, pues las redes de pederastia, con lo cual a veces dejamos a nuestros hijos un tanto inermes, ¿vale? Y ciertamente, o de acuerdo con la legalidad, estos chicos, cuando llegan a los 14 años, incluso legalmente nos podrían denunciar por haber subido esas imágenes a las redes sociales sin su permiso, con lo cual creo que es importante el tema del sharing, que se llama así, pues que los padres mediten un poquito antes de subir imágenes de sus propios hijos, porque son sus hijos los que pueden resultar enormemente perjudicados. Por tanto, creo que el libro es interesante y creo que, bueno, una lectura pues meditada podría alertar a los padres, al profesorado y a todo el colectivo al que va dirigido, pues ciertamente que hoy el acoso lo puede recibir una presunta víctima estando de vacaciones de Navidad o de vacaciones de verano tranquilamente en su casa. Puede recibir esos acosos, ese ciberbullying. En consecuencia, creo que es importante que nos formemos y nos concienciemos. Y creo que el libro pues, puede ser un motivo para concienciar y para formarse, pues los padres también, porque está escrito con un lenguaje sencillo. Y bueno, pues es mi pequeña aportación a este gran problema del acoso escolar, que ya se está diciendo que constituye la gran lacra del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, Emilio, desde el Club Deportivo Ronda Fútbol Base, darle las gracias aquí en Radio Online por su entrevista, por sus palabras y por ser tan interesante y conocer un poco más sobre esta lacra como es el acoso escolar, el bullying. Gracias, Emilio Tresgallo, gracias desde Ronda, y esperemos volver a tenerle por nuestros micros y poder disfrutar de una entrevista como la que hemos tenido hoy contigo. Muchas gracias nuevamente, aquí en Radio Online Club Deportivo Ronda Fútbol Base, Emilio Tresgallo. Proyecto Anti-Bullying es Gallo Bullying Cero. Proyecto Anti-Bullying
El sky of cooling